Atención, escuchas de lo terriblemente tenebroso. Les habla Más Terror MX, el narrador de la oscuridad. Esta noche les tengo una historia que les erizará los vellos de la nuca y les provocará escalofríos por toda la espina dorsal. Se trata de un relato de un maestro que enseñó en una escuela remota de Texas en la década de 1960. Al principio parecía un lugar normal, pero pronto comenzarían sucesos extraños relacionados con uno de sus alumnos. Cosas perturbadoras que terminaron en tragedia y marcaron para siempre a nuestro protagonista. Pero eso no es todo, porque las terribles consecuencias continuaron desarrollándose de formas insospechadas. ¿Podrán sobrevivir todos a estos terribles acontecimientos? Averígüenlo escuchando esta impactante narración. ¿Tendrán el valor de prestarme atención esta noche? Recuerden, no me hago responsable de cualquier pesadilla. Así que empecemos. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. He llegado a esa edad en que tus nietos vienen de visita a entrevistarte por un proyecto de historia familiar. Mi nieto mayor, David, vino esta semana con una videocámara, pero cuando vi la botella de Johnny Walker metida en su hombro, supe que no estaba aquí para hablar de cómo su tatarabuelo emigró de Escocia. No, él quería hablar de el incidente. La única persona a la que tuve el valor de contarle esta historia fue a mi esposa Linda, que falleció hace más de una década. Mis hijos intentaron que se los contara, pero pronto aprendieron a no entrometerse, pues mi paciencia se agotaba y yo estallaba de rabia. Les decían a sus propios hijos que no preguntaran al abuelo por sus cicatrices. Pero me estoy haciendo demasiado viejo para secretos, y hay que reconocer que David es mi nieto favorito. Tras contarle mi historia y acabarme media botella de Johnny, me animó para que lo contara aquí. Dijo que ustedes eran empáticos y que quizá podrían aportar nuevas perspectivas. Para ser sincero, creo que me gustaría un poco de paz interior. Así que les cuento. Pido disculpas por adelantado si me extiendo demasiado. En 1965, el presidente Lyndon B. Johnson acudió a mi alma mater y pronunció un encendido discurso sobre la importancia de la educación y la equidad. A partir de ese momento, quise ser profesor. Me licencié al año siguiente y me uní al recién creado Teachers Corp, entusiasmado por ayudar a cambiar el mundo. Me destinaron a una pequeña ciudad fronteriza llamada Santa Cruz, en Texas. Incluso entonces, Santa Cruz era un desastre. Crecí en una granja de pollos en decadencia, pero eso no era ni parecido a la pobreza de la que fui testigo en el pueblo. Era un lugar sofocante en medio de la nada. La mayoría de la gente eran inmigrantes indocumentados, y a menudo me preguntaba cuánto mejor era Santa Cruz que Tamaulipas. Simplemente no tenía lo necesario para sobrevivir. Pero tenía una escuela. La escuela era un cubo de ladrillo rojo de 2 pisos al final de un camino de tierra de 1,5 kilómetros. Tenía 3 ventanas. No tenía aire acondicionado y había un retrete en el campo de atrás. Al final del campo había una colina con una estatua de Jesús en la cruz. Yo era uno de los 2 profesores. La otra profesora era la señora Varela, una mujer local de mediana edad. No tenía formación formal, pero sí la distinción de ser una de las pocas adultas alfabetizadas del pueblo. La señora Varela enseñaba inglés e historia. Yo enseñaba matemáticas y ciencias. Manteníamos a los alumnos de primero a quinto curso en la primera planta y poníamos a los mayores que llegaban después de trabajar en el campo en la segunda. Después de comer, cambiábamos. No era un gran sistema, pero lo aprovechábamos al máximo. Y Dios mío,
Qué ganas tenían aquellos niños de aprender. Estaban entusiasmados y reconocían que la educación era la mejor manera de dejar Santa Cruz para siempre. Decidí darles todo lo que tenía hasta que terminara mi contrato. No tenía sueldo, solo alojamiento y comida, pero tenía los mejores alumnos del mundo. Excepto uno. Se llamaba Leoberto. No sabía su apellido. Se presentó un día con una nota de su madre pegada en la camisa. La carta decía simplemente en español: por favor, enseñen a Leoberto. Era poco ortodoxo, sí, pero ¿qué podíamos hacer? Yo le llamaba Leo el León, porque tenía una enorme mata de pelo negro descuidado en la parte superior de la cabeza, como uno de esos muñecos de trolls. No sabíamos cuántos años tenía e inicialmente lo pusimos con los niños mayores porque no tenía dientes de leche. Sin embargo, la señora Varela descubrió que no sabía leer y lo envió de nuevo con los niños pequeños. No estaba seguro de que Leo supiera hablar. La mayor parte del tiempo miraba al vacío y no participaba en ninguna de mis clases. Pero de vez en cuando anunciaba su presencia con un tic verbal o un ataque de nervios. A veces chasqueaba la lengua o silbaba como un personaje de los Looney Tunes. Otras veces golpeaba el pupitre e intentaba hablar. También era increíblemente inquieto y no podía estarse en paz. Era como si tuviera hormigas de fuego en los bolsillos. En sus días malos, Leo se rascaba con fuerza. Le inspeccionamos en busca de pulgas, piojos o picaduras de mosquito, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Los demás alumnos no le hacían caso, pero a la señora Varela y a mí se nos partía el corazón por él. Por aquel entonces no había muchas opciones para los niños con necesidades especiales, y dudaba que la madre de Leo pudiera conseguirle los cuidados que necesitaba. Sin embargo, nunca pudimos localizarla. La señora Varela intentó seguir a Leo hasta su casa, pero él desaparecía antes de que ella pudiera descubrir dónde vivía. Una vez lo tomó de la mano e intentó acompañarlo de vuelta, pero él no se movió hasta que ella lo soltó. Los otros padres conocían a Leo por sus hijos, pero no sabían dónde vivía ni quién era su madre. Era muy extraño. Las cosas llegaron a un punto crítico una mañana de primavera. Estaba dando clases a los mayores cuando la señora Varela subió las escaleras resoplando. Era Leo. No paraba de llorar. Bajé corriendo para ver cómo estaba y vi a Leo sollozando desconsoladamente en un rincón, con los mocos corriéndole por la nariz. Los demás alumnos, por una vez, parecían preocupados por él. Elisa Sánchez estaba acurrucada junto a él y le frotaba la espalda. «Acaba de echarse a llorar, señor Bill», me dijo con los ojos muy abiertos. Le revisé por todas partes, pero de nuevo, no encontré nada. «Quizá necesita salir por un rato», propuso Raúl Medina, ansioso por volver a la clase de la señora Varela. La señora Varela y yo lo llevamos afuera para tranquilizarlo, pero no paraba de llorar. Ni siquiera estaba seguro de que pudiera respirar, así que hice lo único que tenía sentido. Le di una fuerte nalgada. Se cayó, me miró y se echó a reír, aunque no parecía una risa feliz. Era tan incesante como sus sollozos y sonaba casi maníaca, con los ojos muy abiertos por el medio. Entonces empezó a tener arcadas y se desplomó de agotamiento. Lo llevé afuera, donde durmió el resto del día. Harto, tuve una idea y redacté una carta detallada solicitando una reunión con la madre de Leo. La señora Varela la tradujo al español y la prendió con alfileres de seguridad a la camisa de Leo. Lo enviamos y vimos cómo desaparecía al final del camino de tierra. Como era de esperar, Leo vino a la escuela al día siguiente con una nueva nota pegada a la camisa. «Mi hijo ha sido bendecido por Dios». Era todo lo que decía la carta.
Me senté abatido en mi escritorio y la señora Varela llamó exasperada a los servicios de bienestar infantil sin saber qué más hacer. Al final de la semana vino un hombre de los servicios sociales. No recuerdo su nombre, pero recuerdo que no me importaba lo más mínimo. Me di cuenta de que era racista por las burlas y comentarios despreciativos que me hizo sobre la gente del pueblo, pensando, tal vez, que yo estaría de acuerdo. También se dirigió a la señora Varela con un desprecio apenas disimulado. Tuve un mal presentimiento de que habíamos cometido un error. Pero si hubiera sabido lo que iba a pasar, lo habría impedido. Necesito que lo sepas. Habría muerto antes de dejar que ocurriera. Di mi declaración al hombre de los servicios sociales, pero todo se detuvo ahí. No sabía hablar español ni localizar a la madre de Leo, así que no pude ayudar más. La señora Varela tuvo que tomar la iniciativa. No conozco todos los detalles de lo que ocurrió después, pero sí las partes esenciales. Sé que la señora Varela y el señor Servicios Sociales pudieron localizar finalmente a la madre de Leo en una choza de adobe a las afueras de la ciudad. Sé que el encuentro no fue bien y que Leo fue apartado del cuidado de su madre. Ella se puso violenta y fue sometida violentamente por la oficina del sheriff. Entonces llevaron a Leo a un centro en McAllen, Texas. Los médicos de ese centro decidieron practicarle una lobotomía. Aunque el procedimiento empezó a caer en desuso a principios de la década, hubo complicaciones y Leo murió en la mesa de operaciones. Di clases durante 2 semanas mientras una abatida señora Varela lloraba en casa. Asistió a la intervención porque la madre de Leo seguía encerrada en la cárcel del condado. Cuando la señora Varela me llamó, sollozando para contarme lo ocurrido, me dijo que Leo había llamado a su madre antes de fallecer. Era la primera vez que le oía hablar. Los niños preguntaron por Leo, aunque la señora Varela y yo mentimos y dijimos que se había trasladado a otra escuela. La señora Varela volvió a dar clases y nuestra situación se estabilizó un poco, aunque la muerte de Leo se cernía sobre nuestras cabezas. Entonces, la madre de Leo salió de la cárcel. Vino directamente a la escuela, gritando obscenidades en español y vestida de negro como una funeraria. La vi correr hacia la escuela con fuego en los ojos mientras arrojaba un ladrillo por la ventana del primer piso. Los niños gritaron. Cogí la polvorienta paleta disciplinaria del armario y bajé corriendo para proteger a los niños. Los alumnos se acurrucaron en un rincón, mirando horrorizados cómo la madre de Leo luchaba por entrar por la ventana. Se había cortado con el cristal roto y la sangre le manaba de las muñecas al suelo. No paraba de gritar, maldiciéndonos a mí y a la señora Varela, que estaba al teléfono con la policía. Me apresuré a golpear a la madre de Leo con la pala, pero parecía no afectarle, como si estuviera en trance. ¡Has matado a mi hijo!, gritó por fin, en un inglés entrecortado, antes de desplomarse de nuevo por la pérdida de sangre. La señora Varela sacó a toda prisa a los niños de la habitación, mientras uno de los mayores me ayudaba a intentar detener la hemorragia. Finalmente, llegó un agente de policía y arrastró a la madre de Leo fuera de la escuela, a pesar de nuestras protestas. Nunca volví a verla. Reparamos la ventana y los alumnos volvieron a la escuela al cabo de unos días, ansiosos por aprender, como siempre. Fueron la única razón por la que no dimití, aunque el sistema me dejó un sabor amargo y permanente en la boca. Poco a poco, todo volvió a la normalidad, pero no por mucho tiempo. Dios, lo recuerdo tan vívidamente. Faltaban unas semanas para que terminaran las clases de verano. Estaba enseñando multiplicaciones a los alumnos de 4º curso y restas a los de 1º y 2º. Teníamos problemas con el 9×9. Estaba dibujando un diagrama en el pizarrón cuando escuché un sonido que me heló la sangre.
Sonaba exactamente igual que el silbido que solía hacer Leo. Me di la vuelta y vi a Raúl Medina con una sonrisa tímida en la cara. Lo siento, señor Bill, no sé qué ha pasado. Los demás alumnos soltaron una risita y volvieron a la lección. Cuando mi tiza golpeó la pizarra, alguien hizo un sonido como si chasqueara la lengua. Sonaba como si Leo estuviera en la maldita habitación. ¿Podemos dejar eso, por favor?, dije con firmeza. Elisa Sánchez se tapaba la boca con las manos y cerraba los ojos con fuerza. Lo siento, señor Bill. Suspiré y volví a mi clase. Pero entonces Pablo Verona empezó a golpear su pupitre y a gemir como si intentara expulsar algo de su garganta. Raúl volvió a silbar, pero era como si algo más controlara su cuerpo. Le siguieron más alumnos, silbando o chasqueando la lengua. Algunos se unieron a Pablo y golpearon el pupitre con las manos, gruñendo ruidosamente. Todos parecían incapaces de controlar sus actos y la mayoría parecían confusos. Sus payasadas se hicieron más ruidosas hasta que la señora Varela bajó para ver cómo estaba. Me encogí de hombros nerviosamente y la señora Varela sacó su vara de medir y golpeó contra la mesa. Los alumnos se callaron. Creo que necesitamos un tiempo, por favor, dije con la voz temblorosa. Como zánganos, los alumnos saltaron de sus pupitres y salieron en fila. Cuando salieron del aula, volvieron a ser los de siempre y jugaron en el campo de atrás. La señora Varela y yo nos sentamos en los escalones y compartimos un cigarrillo. Las cosas volverán pronto a la normalidad, suspiró. Pero no fue así. A la mañana siguiente, Marla Vázquez empezó a llorar desconsoladamente durante la clase de historia de la señora Varela. No pudimos averiguar por qué ni conseguir que parara. Estaba realmente histérica, gritando y sollozando en el vacío. Se negaba a mirarnos, mirando al frente como un zombi con expresión cansada en el rostro. La señora Varela la sacó a toda prisa, pero oíamos sus gritos ahogados desde el primer piso. Entonces, todos los niños empezaron a llorar. Algunos se cayeron de las sillas y rodaron por el suelo. Raúl Medina miraba al techo como si rezara, con los mocos saliéndole de la nariz. ¡Perdóname!, gritó en voz alta. Me senté agachado en un rincón, intentando taparme los oídos, pero entonces sentí una emoción desbordante y empecé a llorar también. No podía parar. Cada vez que parecía calmarme, otra sacudida me desgarraba la columna vertebral y volvía a sollozar. Pero cuando oí a la señora Varela dar un empujón en la obstinada puerta de la escuela, los niños se callaron inmediatamente. El ambiente de la sala cambió por completo. Recuerdo que era algo hostil. Los niños parecían indiferentes a la señora Varela, mientras que algunos la miraban con ojos hinchados. La señora Varela dijo que iba a subir a dar clase a los alumnos mayores, y como una hormiga obrera en una misión, empecé mi lección de matemáticas. Al día de hoy, no sé por qué. Los niños estuvieron bien el resto del día, aunque de vez en cuando había algún estallido de tics verbales. Volví a mi cuarto emocionalmente agotado, pero me quedé mirando el techo agrietado, incapaz de conciliar el sueño. Pensé en marcharme y encargarme de la granja de pollos de mi padre, o trabajar en una plataforma petrolífera. Pero me sumí en un sueño intranquilo, en el que soñé con Leo el león. A la mañana siguiente, recorrí el camino de tierra hasta la escuela. Era un día nublado y extrañamente fresco para mediados de mayo. Recuerdo que me fumé un cigarrillo para calmarme, ya que empezaba el día con los más pequeños. Pero para mi sorpresa, estaban bien, aunque, mirando en retrospectiva, parecían más inquietos de lo habitual. No recuerdo la lección del día, pero sí sé que ninguno de los alumnos parecía interesado en ella. Sus mentes estaban en otra parte. Terminé la clase y nos fuimos a comer. Los mayores seguían trabajando en el campo.
así que subí a echar una cabeceadita antes de la clase. Entonces se desató el caos. Al principio, lo único que oíamos eran los ruidos de los pupitres metálicos al chocar. Oí los sonidos apagados de las risas de los niños, lo cual no era extraño, porque la señora Varela era conocida por hacer bromas divertidas en sus clases. Pero entonces, las risas apagadas se convirtieron en gritos, seguidos de golpes. Bajé corriendo para ver qué pasaba y, para mi horror, vi a todos los niños encima de la señora Varela, arañándole la cara y el cuerpo. ¡Socorro!, gritó la señora Varela. Intenté apartar a algunos de los niños de ella, pero sus cuerpos parecían piedras. Pablo Verona me tiró al suelo y vi impotente cómo los alumnos despedazaban a la señora Varela. Gritó y pataleó hasta que se le agotaron las fuerzas y gimió como un animal herido. Me levanté de un salto e intenté de nuevo que los chicos se detuvieran. Pero entonces se volvieron contra mí y me rajaron la cara con sus diminutos y rechonchos dedos. Me quité de encima a 2 de ellos de una patada antes de que me rodearan los demás. Lo último que vi antes de desmayarme fue el cuerpo de la señora Varela retorciéndose en el suelo. Lo último que oí fue la risa maníaca de un niño. Me desperté en un hospital de McAllen con un fuerte dolor de cabeza, oyendo solo el zumbido sordo de las viejas luces del hospital. Tenía vendado el lado derecho de la cara y el brazo izquierdo. Me dolía todo el cuerpo. Entró un médico preocupado y el sheriff de Santa Cruz. El sheriff llevaba una botella de Johnny Walker y me la tendió para que le diera un trago. Llevaba toda la semana inconsciente. El sheriff se quitó el sombrero y me contó toda la historia de lo ocurrido. Un alumno mayor que había terminado su trabajo en la granja vio lo que había pasado y llamó a la policía, y ésta disolvió la trifulca. Cuando la policía llegó a la escuela, la señora Varela ya estaba muerta. Le habían sacado los ojos de las órbitas. Apenas tenía pulso, pero me reanimaron y me pusieron en coma inducido médicamente tras negarme a recibir tratamiento para mis heridas. Los 12 niños implicados en el ataque fueron internados en el centro de McAllen, la misma instalación que mató a Leo. Mis protestas cayeron en saco roto. Nunca volví a saber de ellos y, al día de hoy, me pregunto si seguirán vivos. Cerraron la escuela y enviaron a los alumnos que quedaban a una escuela del condado de Jim Wells. Muy pronto, sus padres le siguieron y el pueblo se fue muriendo lentamente de hambre. Lo único que queda es una estatua de Jesús en la cruz y 2 cementerios de almas cansadas. La señora Varela está entre ellas. Tras mi recuperación, abandoné el pueblo para siempre, llevando cicatrices irregulares en la cara y el brazo. Trabajé en una plataforma petrolífera durante 1 año, antes de ser voluntario en Vietnam para el mismo presidente que me inspiró para ser maestro. A decir verdad, esperaba que me mataran. Pero sobreviví y conseguí un trabajo estable como actuario. Nunca volví a dar clases. Me casé con Linda y a regañadientes tuve 3 hijos con ella. No estoy seguro de haber sido nunca un buen padre. Después de todo, ¿a qué bastardo enfermo no le gusta el sonido de la risa de sus hijos? Sigo obsesionado por lo que ocurrió en Santa Cruz. Los médicos con los que hablé estaban convencidos de que se trataba de un fenómeno de histeria colectiva. Pero de toda mi investigación, nada es comparable a lo que vi. No hay archivos policiales, recortes de prensa ni informes psicológicos que revisar. Fue como si nunca hubiera ocurrido nada, aunque tengo las cicatrices que lo demuestran. La madre de Leo nos dijo que había sido bendecido por Dios. No soy religioso, pero sigo yendo a la iglesia de vez en cuando. Un día, el predicador habló de cómo a menudo no reconocemos los milagros que Dios nos regala. No reconocimos que Leo era un don y fuimos castigados cuando lo rechazamos. Hace poco decidí volver a Santa Cruz.
una última vez antes de morir. La escuela sigue ahí, aunque le falta el tejado y está cubierta de enredaderas muertas. Entré por la puerta y me senté en el polvoriento pupitre, reviviendo mi época aquí. Siento la brisa del viento que entra por la ventana abierta y arrastra la risa de los niños y el sonido de un fuerte silbido. No me siento solo. Y así concluye esta aterradora historia. Pero recuerden, amigos, que la oscuridad de esta narración solo es el comienzo. Quizá existan más secretos escondidos detrás de lo ocurrido en esa remota escuela. O tal vez aquellos espíritus vengativos no hayan terminado con su macabra labor. Compártelo con tus amigos para que también se estremezcan. Dale like y sígueme para no perderte ninguno de estos escalofriantes relatos. No olvides suscribirte a Más Terror MX, tu dosis de pánico. Antes de despedirme, queridos oyentes, ¿ustedes creen que la misteriosa escuela y sus almas en pena existan realmente? ¿Estarán ahí todavía? ¿Se atreverían a visitarlos? Déjenme saber sus teorías en los comentarios. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti. Que el terror nos acompañe.